Su estrella hemos visto. Mateo 2. Y como fue entonces nacido Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Los magos del oriente eran filósofos. Pertenecían a la clase numerosa e influente que incluía hombres de noble alcurnia y poseían gran parte de las riquezas y del saber de su nación. Entre ellos había muchos que explotaban la incredulidad, la exploraban, la explotaban, y también veían esa incredulidad en el mismo pueblo a donde ellos iban, al pueblo judío. Otros de ellos eran hombres rectos que estudiaban las manifestaciones de la providencia en la naturaleza. Es decir, en este caso, observaban el gran evento de una estrella que jamás había sido vista. Y estos eran honrados por su integridad y sabiduría. De ese carácter eran los magos que vinieron a Jerusalén. La luz de Dios está siempre resplandeciendo aún en medio de las tinieblas del paganismo. Mientras estos magos estudiaban los cielos que mostraban esta gran estrella, ellos trataban de escudriñar el oculto misterio de sus brillantes derroteros. ¿Qué quería decir esta estrella? ¿Qué estaba anunciando? ¿Por qué estaba aquí si nunca la habíamos visto? Contemplaban estos magos la gloria del Creador. Buscando un conocimiento más claro, se dirigieron a las escrituras hebreas. En su propia tierra se conservaban escritos proféticos que predecían la llegada de un maestro divino. Balaam era uno de los que habían escrito, era uno de esos magos. Aunque fuera en un tiempo profeta de Dios Balaam, por el Espíritu Santo había predicho la prosperidad de Israel y la aparición del Mesías. Este Balaam había escrito acerca de Jesucristo. Sus profecías se habían transmitido por la tradición de siglo en siglo. Recordemos de que este profeta Balaam no era un profeta judío, no era un profeta que servía con el pueblo judío. Él vivía en una tierra pagana, pero en el Antiguo Testamento, la venida primera, el advenimiento del Señor como Mesías y siervo sufriente, se había transmitido por la tradición de los siglos en el tiempo de Balaam. En ese Antiguo Testamento, esa primer venida de Jesucristo se revelaba más claramente. Con gozo supieron entonces los magos que su venida se acercaba y que todo el mundo iba a quedar lleno del conocimiento de la gloria de Jehová. La gloria de Jehová se mostró en Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo a mostrarnos esa gloria, pero en carne. Los magos habían visto una luz misteriosa en los cielos, la noche en que la gloria de Dios inundó las colinas de Belén. Ellos habían observado, al desvanecerse la luz, apareció una estrella luminosa que permaneció en los cielos. No era una estrella fija ni un planeta. Y el fenómeno a los persas, a los magos, les excitó a mayor interés. Esta estrella era un distante grupo de resplandecientes ángeles, pero los sabios lo ignoraban. Sin embargo, tenían la impresión de que esa estrella que anunciaba la venida de Jesucristo era de gran importancia. Esto se basa y está en Mateo capítulo 2. Consultaron ellos a los sacerdotes, a los filósofos, y examinaron los rollos de los antiguos anales, es decir, de los profetas. Consultaron ellos, vieron que la profecía de Balaam declaraba lo siguiente. Balaam se encuentra y escribió en el libro de Números, es decir, en el rollo de la ley de Moisés, estaba escrito de Jesucristo.
y decía: saldrá estrella de Jacob, levantaráse cetro de Israel. ¿Podría entonces haber sido enviada esta estrella como precursor del prometido, de el Mesías que vendría a liberar del pecado del mundo? Los magos habían recibido con gratitud la luz de la verdad enviada por el cielo. Ahora, esa luz se derramaba sobre ellos en rayos más brillantes, en sueños. Recibieron la indicación ellos de ir a buscar al príncipe recién nacido. Es decir, tuvieron una dirección, tuvieron un sueño dirigido por Dios, aunque eran paganos. Así como por la fe, Abraham salió al llamamiento de Dios sin saber a dónde él iba. Así como la fe, Israel siguió la columna de nube hasta la tierra prometida. Estos gentiles también salieron para hallar al Salvador prometido. En el oriente abundaban entonces las cosas preciosas y los magos no salieron con las manos vacías. Era costumbre ofrecer presentes como una costumbre del Viejo Oriente, como un homenaje. Y los príncipes entonces eran también y regalaban a personajes encumbrados. Ellos mismos, los magos, llevaron los más ricos dones de su tierra como ofrenda a aquel en quien todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Escuche, querido amigo y hermano, la bendición a todas las familias de la tierra no iba a ser y no es por medio de Israel, iba a ser por medio de la simiente. La simiente es Jesucristo. Ahora, era necesario entonces viajar de noche a fin de poder ver la estrella, pero los viajeros pasaban el tiempo repitiendo sus dichos tradicionales y sus oráculos, y bien, aunque eran paganos, eran y reflejaban un aspecto profético relativo a aquel a quien ellos buscaban, que era Jesucristo. En cada descanso, estos magos escudriñaban las profecías y se afirmaba en ellos la convicción de que eran guiados divinamente, mientras entonces ellos tenían la estrella por delante como señal por fuera, como señal externa. Tenían también ellos la evidencia interna. Dios les hablaba, les guiaba, y era el Espíritu Santo que estaba impresionando sus corazones y les inspiraba esperanza. El viaje, aunque largo, fue para ellos muy feliz. Cuando llegaron a la tierra de Israel, mientras bajaban del monte de las olivas, teniendo a Jerusalén a la vista, he aquí que la estrella que los había guiado durante el camino se detuvo sobre el templo y después de un momento desapareció de su vista. Con avidez entonces ellos aceleraron el paso, esperando con toda confianza que el nacimiento del Mesías sería el motivo de toda conversación en Israel, pero preguntaron en vano. Toda confianza entonces había desaparecido. Entrando ellos en la ciudad santa antes de la encarnación de Jesucristo en Jerusalén, se dirigieron ellos hacia el templo. Para su gran asombro, no encontraron allí a nadie que pareciese saber nada del recién nacido, de la estrella que habían visto. Sus preguntas no provocaban expresión de gozo en Israel, sino más bien de sorpresa y de temor, hasta de desprecio. El pueblo y la nación que había sido escogida con mayor luz había despreciado las profecías acerca del que estaba escrito en el rollo de Moisés, de Jesucristo. Los sacerdotes entonces repetían tradiciones, los sacerdotes levitas hacían alarde de su religión hueca judaica y de su piedad personal, mientras denunciaban ellos a los griegos y romanos como paganos y más pecadores que los demás. Los magos no eran idólatras, aunque venían de un lugar idólatra. Ellos buscaban esta gran señal y a la vista de Dios
ocupaban una posición mucho más elevada que aquellos que profesaban adorarle. Entonces, los magos del Oriente llegaban a un Jerusalén que no se preparó ni sabía cuáles eran estas profecías que anunciaban la estrella que marcaría el destino de la raza humana. Sin embargo, entonces, los judíos los consideraban a estos magos del Oriente paganos, como Goyín, como perros, aún entre aquellos que fueron designados guardianes de los santos oráculos. Sus ávides preguntas no despertaron simpatías. ¿Se acuerdan que los magos preguntaron dónde está el rey de los judíos, que hemos venido a adorarle? La noticia de la llegada de los magos cundió rápidamente por toda Jerusalén. Su extraña misión creó agitación entre el pueblo, agitación que penetró hasta en el palacio del rey Herodes. El astuto Idumeo quedó entonces perturbado por la insinuación de que pudiese tener un rival político. Entonces, innumerables crímenes habían manchado el camino de su ascensión al trono por ser de sangre extranjera, romano. Era odiado por el pueblo sobre el cual reinaba. Su única seguridad estribaba de este rey romano, de este gobernador romano que pertenecía al reino romano. Él, su única oportunidad en el favor de Roma dependía. Pero este nuevo príncipe tenía un derecho superior. Había nacido para el reino, Jesucristo, mas nadie identificó que su reino no era de este mundo. Él venía con un reino para aplastar la cabeza de Satanás. Herodes entonces temió que los sacerdotes estuviesen maquinando con los extranjeros para excitar un tumulto popular, para destronar a Herodes. Sin embargo, ocultó su desconfianza, resuelto a hacer abortar sus planes por una astucia superior, reuniendo entonces a los príncipes de los sacerdotes y escribas, los interrogó acerca de lo que enseñaban los libros sagrados con respecto al lugar en que había de nacer el Mesías. Escucha, amigo y hermano, Dios había puesto en el corazón de desconfianza de Herodes que llamara a los levitas, a los escribas, a los fariseos, al Sanedrín, a preguntar acerca de este supuesto rey Jesucristo que había nacido. Quería Dios en su plan perfecto despertar el interés del pueblo que había sido elegido, el Sanedrín judío, que vieran en los rollos que se había escrito acerca de Jesucristo. Esta investigación del que usurpaba el trono supuestamente echó entonces a perder toda la emoción que tenían los magos del Oriente. Ellos creían que en Jerusalén iba a haber un gran tumulto y fiesta, pero ellos eran los que menos sabían y esperaban a Jesucristo. Hirió entonces el orgullo de los maestros judíos. La indiferencia se dejó ver con que ellos se refirieron a los rollos de la profecía. Airó entonces al celoso tirano, a Herodes. Pensó él que estaban tratando de ocultarle su conocimiento del asunto. Con una autoridad que no se atrevían a despreciar, les ordenó que escudriñasen atentamente y le declarasen a él el lugar donde debía nacer el rey que esperaban. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y recuerden, queridos hermanos y amigos, de una forma forzada, el pueblo de Jerusalén, los líderes religiosos, tenían ahora que indagar las profecías del Mesías, dónde nacería. Y tú, Belén, de tierra de Judá, ¿no eres pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, había dicho el profeta, 900 años antes de la encarnación de Jesucristo. Herodes entonces invitó a los magos a entrevistarse privadamente con él. Dentro de su corazón
rugía una tempestad de ira y temor, pero conservaba un exterior sereno y recibió entonces cortésmente a estos magos, a los extranjeros, les preguntó, indagó acerca del tiempo en que les había aparecido la estrella, simuló saludar con gozo la indicación del nacimiento de Cristo. Herodes dijo a sus visitantes, andad allá, preguntad con diligencia por el niño. Después que le hallareis, entonces hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y así diciendo, los despidió para que fuesen a Belén. Los sacerdotes ancianos de Jerusalén no eran tan ignorantes acerca del nacimiento de Cristo como aparentaban. El informe de la vista de los ángeles a los pastores había sido llevado a Jerusalén, pero los rabinos judíos con corazón duro lo habían considerado indigno de su atención. Ellos podrían haber encontrado a Jesús y haber estado listos para conducir a los magos al lugar donde naciera, pero en vez de ello, los sabios vinieron a llamarle la atención al nacimiento del Mesías. ¿Dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, dijeron, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El orgullo y la envidia del Sanedrín cerró la puerta a esta gran oportunidad. El pueblo escogido iba a ver gran luz, mas Juan 1:11, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Querido amigo y hermano, si tú has escuchado del Salvador Jesucristo, ¿Él ya vive en tu corazón? Esa es la pregunta. Tus hechos y tus actos y tu vida muestra que Jesucristo vive en ti. Esa es la pregunta personal y directa que tú debes hacerte a ti mismo. Hoy, en este día que apenas está empezando, tus decisiones van a marcar y van a contestarte si vives en la carne o si vives en el espíritu. Hoy, en este día, esta misma aplicación es para ti. ¿Ha nacido Jesucristo en tu corazón? ¿Tus hechos lo demuestran? ¿O solamente eres un cristiano aparente, exterior, que se reúne y se congrega en el fin de semana, que tiene su nombre escrito en el libro de la iglesia terrenal, mas el Salvador no ha nacido en tu intelecto? Hazte esta pregunta para ti. Y hoy en tu día, en tu trabajo, en tu manejar a tu trabajo, a tu destino, a tus labores, en tu trato a la gente, en tu trato a tu familia, en tu paciencia, quedará demostrado si este gran Salvador ha nacido en tu corazón. Oremos. Nuestro Dios y Padre, si es tu voluntad, sé con cada alma que escucha ahora mismo mientras empieza este día, este mensaje tuyo. Permite que te dejemos entrar a nuestro corazón para que mores. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.